Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Carnot, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomon, Sanfer, Takeda. Gastroperlas AMG. Buen día a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Nos encontramos en la temporada 3. Este es el episodio número 80, para el cual tenemos invitados especiales. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos nuestros laboratorios involucrados en la educación médica continua que hacen posible este podcast. En esta ocasión, hablaremos del trasplante hepático, cuándo y a quién enviar. Reconocemos que la enfermedad hepática crónica es un problema de salud pública en México, ya que ocupa hasta el 6º lugar de mortalidad a nivel nacional. Afortunadamente, el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas y la introducción de nuevos fármacos de inmunosupresión ha convertido el trasplante hepático en el tratamiento de elección para las enfermedades hepáticas crónicas y agudas, con muy buenos resultados. El objetivo de este podcast es identificar a los pacientes que son candidatos a trasplante y cuándo hacer su referencia oportuna a un centro especializado, para lo cual nos acompañan 2 hepatólogos expertos en el tema. El doctor Ignacio García Juárez, gastroenterólogo con especialidad en hepatología y trasplante hepático, adscrito al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, profesor titular del curso de alta especialidad en hepatología y trasplante hepático por la UNAM, y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI. Y el doctor Víctor Manuel Páez Sayas, médico, gastroenterólogo egresado del Hospital Español, con un curso de hepatología clínica y trasplante hepático en el Instituto de Nutrición. Cuenta con maestría en ciencias médicas y actualmente es médico adscrito al servicio de trasplante hepático en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, y es responsable del programa de trasplantes en este centro. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros en este podcast. Y para comenzar, doctor Ignacio, ¿nos puede comentar cuál es el panorama actual de trasplante en México? ¿Cuántos trasplantes se realizan en promedio al año? ¿Cuáles son nuestros centros de referencia? Sí, muchas gracias. Primero que nada, agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a los organizadores y a la doctora Cano por la presentación. Bueno, respondiendo a la pregunta, si analizamos y entendemos que en México somos una población de 130 millones de habitantes y que la cirrosis hepática representa la 6ª causa de mortalidad en nuestro país, en México se realizan solo entre menos de 250 trasplantes por año, lo cual esto representa una tasa por millón de habitantes muy baja, 1.5 trasplantes por cada millón de habitantes, lo cual nos hace estar dentro de los países con menor tasa de trasplantes en Latinoamérica. Ahora, dentro de los lugares en nuestro país con mayor número de trasplantes es la Ciudad de México, Nuevo León y Guadalajara. Y en primer lugar tenemos a los hospitales públicos como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que realiza un promedio de 50 trasplantes por año. Y ahora en segundo lugar está el Hospital General de México. Y de ahí los hospitales del IMSS como el Centro Médico Nacional Arrasa y la Clínica 25 de Monterrey. Y de ahí hospitales privados como el Grupo Ángeles. Muchas gracias, doctor. Y dado este grupo pequeño de pacientes que alcanzan a llegar a un trasplante hepático, ¿cuál es el proceso de asignación de órganos en México, doctor Víctor? Primero que nada, muchas gracias a la asociación por la invitación y gracias a usted, doctora Cano, por la presentación. El proceso de asignación de injertos hepáticos en nuestro país se lleva a cabo dando prioridad al hospital que genera la donación. Si éste no cuenta con un centro para llevar a cabo el trasplante, se ofertará primero a centros dentro del mismo sistema. Por ejemplo, se buscará primero hospitales del IMSS o del ISSSTE.
En caso de no contar con receptores o que estos no estén disponibles, se ofertará a otros centros de acuerdo con un rol establecido por el Centro Nacional de Trasplantes. Este mismo proceso se lleva a cabo para los hospitales privados. Como podemos observar, en nuestro país no se busca de primera intención al paciente que recibirá el injerto, sino el hospital a donde se llevará a cabo el trasplante. La asignación, una vez que ya se haya determinado a qué centro se va a enviar, se llevará a cabo por el comité del hospital en el cual se realizará el trasplante hepático. Muchas gracias, doctor. Y en la consulta diaria de gastroenterología, de patología, ¿qué pacientes son los que debemos considerar son candidatos para trasplante hepático? Si el doctor Ignacio nos puede apoyar con esta pregunta. Sí, yo diría que podemos dividirlos en grupos y los más frecuentes son aquellos, todo paciente con cirrosis hepática o hepatopatía crónica son candidatos a trasplante hasta no demostrar lo contrario. Y este es el pool de receptores con mayor frecuencia. Y en segundo lugar, existe un grupo que aquellos pacientes que tienen un hígado sano y que por algún insulto hacia el hígado, llámese tóxicos, virales, autoinmunes, desarrollan algo que se llama falla hepática aguda. Y en tercer lugar, algunos pacientes que tienen algunas enfermedades genéticas con manifestaciones extrahepáticas. Y quizá el ejemplo clásico es la polineuropatía amiloidótica familiar, la hiperoxaluria, y ahora actualmente existe un nuevo concepto que se llama oncotrasplantes, algunos tumores benignos como enfermedad poliquística y algunos tumores menos comunes que cada vez se van aceptando más y que tienen el beneficio del trasplante, como colangiocarcinomas, no solo iliares, sino también intrahepáticos, tumores de cáncer de colon con metástasis a hígado que también pueden tener una buena tasa de supervivencia a 5 años. En cuanto a la etiología, esto va cambiando y se va moviendo en el mundo. Antes, hace unos años, era virus de hepatitis C con la entrada de los antivirales de acción directa. El objetivo es desaparecer el virus C en unos años como causa de hepatopatía. Y hoy por hoy, la causa más frecuente es hígado graso y en segundo lugar, alcohol. En nuestro país, en menores de 45 años, la causa más frecuente es alcohol y en mayores de 45 años está asociado más a pacientes con alteraciones metabólicas como hígado graso. Muchas gracias, doctor. Y en este mismo contexto nos hacen una pregunta en redes sociales, la doctora Marta Aguade. ¿Y cuál es el límite de edad en México para un paciente de trasplante? Yo diría que no solo en México, sino en el mundo, pero la respuesta es que no hay un límite de edad. La edad por sí sola no representa una contraindicación para un trasplante. Aquí los factores en contra, o los factores que juegan en contra hacia la edad, quizás sean las comorbilidades. A mayor edad se van llenando de más comorbilidades y esto es lo que puede sacar en algún momento a un paciente de más de 70 años. Hay información reciente, hay una publicación en Transplantation de este mes donde analiza cuál es el impacto a corto plazo de los pacientes añosos y jóvenes. Y hay un grupo pequeño, que aquellos que no tienen comorbilidades, que incluso les puede ir ligeramente mejor que a los grupos a los menos de 60 años. Por lo tanto, no hay un límite siempre y cuando no haya una contraindicación absoluta por comorbilidades para realizar una cirugía de alto riesgo. Muchas gracias, doctor. Y siguiendo con el mismo línea, eh, vemos que hay una lista para inclusión de pacientes. ¿Qué criterios de puntuación se consideran para incluir a un paciente en lista de espera de trasplante? Y más o menos, ¿cuál es el tiempo de espera ya que un paciente está en lista? La Doctor escala Paz. más utilizada es la de MELT, que por sus siglas en inglés significa modelo para la enfermedad hepática en etapa terminal, ya que al predecir la mortalidad de los pacientes con enfermedad hepática avanzada, nos permite contar con un valor objetivo, el cual a mayor número refleja mayor gravedad de los mismos, y con ello la necesidad de evaluación para trasplante. Recientemente se han incluido variables a esta escala con la intención de mejorar su capacidad de predicción pronóstica. Ejemplo de ellos son el MEL sodio que se usa en Estados Unidos desde 2016 y es el que utilizamos en nuestro centro. Y hay otras variantes como el MEL 3.0, el MEL lactato, entre otros. Y respondiendo a la segunda pregunta que me haces, pues la intención es que una vez que se lista un paciente,
pues no pase un año, porque los protocolos para evaluarse tienen vigencia de este tiempo. Entonces, lo ideal es que, pues, una vez que un paciente se valora y que cuenta con criterios para subirse a lista de espera, pues se trasplante lo antes posible, dependiendo de la dinámica en la que se establecen las donaciones, de acuerdo al centro donde se subió a lista de espera. Muchas gracias. Doctor Ignacio, vemos que pues realmente la lista de espera es aproximadamente un año para estos pacientes, lo deseable, pero ¿hay indicaciones urgentes de trasplante de pacientes que no puedan esperar este tiempo de lista? Sí, claro, quizá en orden de prioridad y lo que más miedo da a la hora de evaluar un paciente son aquellos que eran sanos y que por algún insulto desarrollan una falla hepática aguda. Estos pacientes deben de ser enviados de forma inmediata a un centro de trasplantes, de preferencia una vez que son detectados, es decir, antes de tener complicaciones severas como edema cerebral. Y el objetivo es ponerlos como una urgencia cero, así es como se caracteriza en nuestro país, y el primer órgano son para este grupo de pacientes. Quizá tenemos un segundo grupo, aquellos que son trasplantados y que por alguna razón en los días posteriores al trasplante se trombosa la arteria. Estos también representan un riesgo, una alta urgencia de retrasplantes. O aquellos que hacen falla primaria del injerto también son considerados como una urgencia para llevar a cabo un segundo trasplante o retrasplante. Muchas gracias, doctor. Doctor Víctor, sabemos que la cirrosis, la enfermedad hepática crónica, pues es la principal causa de trasplante y también es la principal causa de riesgo para un hepatocarcinoma. ¿En qué momento decidimos enviar a un paciente con hepatocarcinoma a trasplante? El trasplante hepático se empezó a recomendar como terapia de primera elección para pacientes con carcinoma hepatocelular dentro de los criterios de Milán, no susceptibles de resección hepática. Dichos criterios son un nódulo menor de o igual de 5 centímetros o hasta 3 nódulos menores o iguales de 3 centímetros, en ausencia de invasión macrovascular o enfermedad extrahepática. Sin embargo, posteriormente se consideró que estos criterios eran muy restrictivos y surgieron otros que son más permisivos respecto al tamaño, como los de San Francisco o los de Optu7. El enfoque actual se basa en tratar de determinar el comportamiento tumoral, más que tomar decisiones basadas en el tamaño de las lesiones. Respecto a las terapias radiológicas, la única que ofrece una opción curativa es la ablación por radiofrecuencia y con resultados semejantes a la resección, pero solo en etapas muy tempranas. El resto solo ha mostrado utilidad como puente para trasplante hepático. Hay que considerar que la mayor parte de los pacientes que se refieren con esta indicación generalmente los encontramos en etapas intermedias o avanzadas. Si logramos llevar a cabo una disminución de la etapa en los pacientes apoyados de estas terapias, podemos considerar si el comportamiento es estable de 3 a 6 meses como candidatos para el mismo. Y actualmente es importante mencionar también que se han desarrollado nuevas terapias que tienen o muestran resultados prometedores para este grupo de pacientes. Muchas gracias, doctor Víctor. Y hay una pregunta en el público que me gustaría nos apoyara del doctor Alejandro Hartmann. Nos menciona si existe algún tratamiento o protocolos para los pacientes que tienen enfermedad poliquística, fibrosis hepática congénita o enfermedad de Caroli. Ok, el caso de la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, es importante mencionar que esta se manifiesta en su forma más común por enfermedad renal poliquística y fibrosis hepática congénita. El 50% de los pacientes aproximadamente se manifiestan en el periodo neonatal y se va a considerar el trasplante hepático en el caso de que las complicaciones se encuentren relacionadas con la hipertensión portal o incluso llegar a considerar trasplante hepático simultáneo de hígado y riñón. Y respecto al síndrome de Caroli, que también, además de mostrar una dilatación focal o multifocal de los conductos biliares intrahepáticos que asocia con fibrosis hepática congénita, pues en el manejo médico de esta enfermedad se han considerado pues algunas cuestiones relacionadas para tratar la colangitis que se puede generar, endoscopia terapéutica, pero cuando la afección es bilobar, entonces es cuando se considera el trasplante hepático como una opción curativa. Muchas gracias, doctor. Doctor Ignacio, un tema controversial. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen cirrosis por consumo de alcohol? ¿Son candidatos a trasplante? Sí, como decía al inicio, una de las principales causas de hepatopatía crónica es el alcohol y esto depende del género y la edad.
El alcohol por sí mismo, hoy por hoy, no debe de ser una contraindicación. Antes se consideraba como la regla de los 6 meses. Esto significa que el paciente debería de estar en abstinencia por lo menos 6 meses para poder entrar a un periodo de valoración o de lista de espera. Esto cada vez va quedando más se ha abandonado más esta regla, dado que no es un buen predictor de recaída de alcohol en el post-trasplante. Y estos pacientes pueden hacer dos grupos, o podemos tener dos grupos, aquellos que son hepatópatas crónicos y desarrollan una descompensación. Y esto, si este paciente cumple criterios desde el punto de vista psiquiátrico para poder recibir y con una baja probabilidad de recaída, no es necesario cumplir los 6 meses y puede seguir adelante en la valoración, en la lista e incluso recibir un trasplante. Y existe otro grupo de pacientes, aquellos que no son cirróticos, pero desarrollan un evento semejante a la falla hepática aguda. Y eso se llama hepatitis alcohólica aguda. Y hay un grupo pequeño que no responde al esteroide, al tratamiento estándar, que es la prednisona o prednisolona. Y aquellos que no responden bajo los criterios de Lille a los 7 días, y estos pacientes, un grupo restringido, aquellos que cumplen con criterios de no recaída en el post-trasplante, también pueden ser trasplantados sin cumplir la regla de los 6 meses. Y esto se vio en un primer estudio del doctor Philippe Maturin en Francia, que la supervivencia era muy parecida a los respondedores al tratamiento estándar. Y hoy cada vez más en el mundo se van abriendo más centros como opción de trasplantes para estos pacientes por secundarios a hepatitis alcohólica. Y los resultados a 1, 3 y 5 años es muy parecido a los hepatópatas crónicos o incluso a otras etiologías. Muchas gracias, doctor. Doctor Víctor, ya nos mencionaba una de las causas de trasplante doble, hígado riñón, que es la enfermedad poliquística, pero ¿qué otras patologías involucradas podemos considerar un paciente para trasplante doble? Pues van a ser candidatos a considerar trasplante simultáneo aquellos pacientes con enfermedad hepática avanzada y una tasa de filtrado glomerular menor o igual a 60 mililitros por minuto por más de 90 días consecutivos, es decir, en el contexto de una enfermedad renal crónica. Estos sí han iniciado terapia de soporte renal o si su tasa de filtrado desciende por debajo de 30 mililitros minuto. En el contexto de lesión renal aguda, como puede ocurrir en el caso de los pacientes con síndrome hepatorrenal o por alguna otra causa, es cuando estos requieran terapia renal sustitutiva durante 6 o más semanas o su depuración sea menor a 25 mililitros por minuto. Muchas gracias. Doctor Ignacio, ya que tenemos seleccionado a nuestro paciente y decidimos es candidato a trasplante, ¿cuáles son los estudios básicos que debo de realizar para asegurar la viabilidad del trasplante? Esta es una valoración multidisciplinaria y comenzamos habitualmente con estudios rutinarios de sangre, estudios de laboratorio, desde los convencionales hasta el grupo sanguíneo para poder evaluar o identificar la asignación del órgano. Asimismo, estudios de imagen desde tomografías para ver la anatomía del hígado, las estructuras vasculares, etc. Pero también algo muy importante dentro de la valoración es que se hagan los tamizajes de cáncer dependiendo la edad y género. Y no solo son estudios de laboratorio de imagen, sino también deben de ser evaluados por todo un equipo multidisciplinario, desde el servicio de cirugía, que son los responsables del procedimiento a la hora de la asignación del órgano, anestesiología, trabajo social, psiquiatría, cardiología en algunos casos especiales, infectología para ver los riesgos y profilaxis a la hora del trasplante, etcétera. Como ven, no solo son estudios de laboratorio o pruebas, sino también valoración por un equipo multidisciplinario. Muchas gracias, doctor. Doctor Víctor, ¿qué pasa con el antecedente de cáncer, considerando cáncer no hepático? ¿Es un criterio de exclusión? No, el antecedente de cáncer tratado no debe ser un motivo para excluir a un paciente de la lista de espera. En el caso de neoplasias malignas que se diagnostican in situ, se recomienda dar tratamiento y dado que se consideran tratamientos curativos, el trasplante se puede llevar a cabo sin requerir un tiempo de espera. Para las neoplasias que se diagnosticaron en etapas más avanzadas y que se encuentran en vigilancia, se deberá considerar un periodo entre 2 a 5 años que dependerá del tipo de cáncer que se trate
Esto para poder considerar al paciente para trasplante hepático. Y aquí es donde cobra relevancia los tamizajes que comentaba el doctor Ignacio respecto, pues, o de acuerdo con edad, sexo y antecedentes, en el caso de hombres, mujeres, mastografía, citología cervicovaginal, evaluación prostática y todos arriba de 50 años, pues contar con una colonoscopia con la intención también de poder identificar durante el protocolo alguna neoplasia que se encuentre activa o en curso. Muchas gracias, doctor. Doctor Ignacio, con respecto a nuestra pregunta anterior, entonces, ¿cuál es el proceso de selección para un buen receptor de trasplante? Sí, solo quiero que se imaginen todos nuestros pacientes o el pool de pacientes en la lista de espera. Y aquí debe de quedar algo muy bien claro, que esto no obedece al tiempo que lleva un paciente en lista de espera, sino esto obedece a una regla de equidad y justicia que es por gravedad de los pacientes. Es decir, un paciente puede llevar un año y el día de hoy ingresa otro paciente, pero es el más grave. Este es el que le tocaría la asignación del órgano. Y este orden de gravedad, hoy por hoy, a pesar de las desventajas que pueda tener, es a través del MEL, una valoración objetiva que es a través de estudios de laboratorio y que es el MEL sodio, lo que hoy utiliza todo el mundo y va del más alto al menos grave. Y así es como asignamos los órganos. Y quizá aquí algunas veces dependemos de algunas otras variables que no son por gravedad, sino el tamaño del receptor y el tamaño del donante, y esto nos da un volumen hepático que a veces es imposible en receptores muy pequeños cuando el órgano donado es muy grande. Pero en general, el orden debe de ser de acuerdo a gravedad y no por tiempo en lista de espera. Muchas gracias, doctor. Doctor Víctor, me gustaría que hablara de la contraparte. ¿Cuáles son las razones por las que un paciente no sería un buen candidato, no sería un candidato adecuado a un trasplante? Pues una vez concluida la evaluación de los pacientes a través del protocolo para el mismo fin, consideraremos como contraindicaciones absolutas la hipertensión pulmonar severa, el consumo activo de sustancias, los procesos neoplásicos activos, como les comenté previamente, así como sepsis con un foco infeccioso no tratado. Y como contraindicaciones relativas, pues la obesidad mórbida, la trombosis portal, la sarcopenia, los trastornos psiquiátricos no controlados, el que el paciente cuente con una mala red de apoyo. En el caso de los pacientes con falla hepática aguda, pues se considerará como irreversible el daño neurológico que se logra evidenciar y que pues ya no permita llevar a cabo el trasplante. Lo referente a los aspectos relacionados con el consumo de alcohol y los de la edad, pues ya fueron comentados por el doctor García. Entonces, en términos prácticos, esas serían las contraindicaciones absolutas y relativas para poder considerar a un paciente para trasplante hepático. Muchas gracias, doctor. Doctor Ignacio, ¿qué pasa después del trasplante? ¿Cuáles son las complicaciones que podemos esperar o que tenemos que vigilar en el post-trasplante hepático? Sí, siempre debemos de pensar que el trasplante hepático es el tratamiento curativo de la cirrosis, pero también debemos de pensar en que el trasplantar a un paciente cambiamos una enfermedad por otra enfermedad que ahora se llama inmunosupresión. Y quizá podemos dividirlas por periodos, son complicaciones tempranas, y las complicaciones tempranas son como cualquier otro procedimiento quirúrgico, complicaciones en las anastomosis vasculares, desde trombosis venosa, trombosis arterial o complicaciones de la vía biliar, sangrados, infecciones que pueden ir desde las más frecuentes, bacterianas, hongos o reactivaciones de virus. Y a largo plazo, las que siempre debemos de tener en mente son los efectos secundarios de la inmunosupresión. ¿Y qué efectos secundarios? Es que estos pacientes, pueden incrementar de peso y presentar nuevamente alteraciones metabólicas como diabetes, hipertensión, falla renal, y quizá la causa más frecuente de mortalidad a largo plazo no son las propias del injerto, sino las complicaciones o los efectos secundarios y los riesgos cardiovasculares. Asimismo, también la inmunosupresión induce mayor riesgo de desarrollo de cáncer, desde las más frecuentes que son en la piel hasta tumores sólidos en el cuerpo de acuerdo a la edad, género y factores de riesgo. Muchas gracias, doctor. Doctor Víctor, con razón en esta pregunta que se le hizo al doctor Ignacio, ¿cuál sería el riesgo entonces de mortalidad y si hay recidiva de la enfermedad hepática después del trasplante?
Las series de forma global han reportado mortalidad post-trasplante entre 2 y 16%. Esta es muy variable debido a que obedece a varios factores. Se estima que las complicaciones quirúrgicas, perioperatorias e infecciones constituyen el 60% de estos eventos en el primer año post-trasplante. Respecto al riesgo a mediano y largo plazo, la mortalidad se encuentra asociada con otros factores metabólicos, farmacológicos, resultado de la inmunosupresión, como bien se comentó. Respecto a la recidiva de las enfermedades hepáticas, considerando por etiología, por ejemplo, la hepatitis C no tratada en un receptor, va a tener una recurrencia universal. En el caso de las enfermedades autoinmunes, se han reportado hasta 30% de los trasplantados que tienen esta patología de nuevo, sin dejar de lado el riesgo que existe de daño hepático crónico y la necesidad incluso de requerir un trasplante hepático en el caso de los rechazos crónicos, o entender que pues es por eso que se hace hincapié en que el cuidado debe ser estricto en los pacientes trasplantados y de llevar a cabo todas sus visitas con la intención de evitar que esto se vuelva de nuevo un problema. Muchas gracias, doctor Víctor. Creo que todos los puntos que se han tocado en este podcast nos han dejado muy claro en qué momento enviar a un paciente en trasplante y qué puntos son los que debemos de considerar en la evaluación. Y me gustaría que nos dieran dos perlas finales cada uno de ustedes, doctor Ignacio. Sí, bueno, en resumen, de acuerdo a lo mencionado, a mí me gustaría invitar a todos los que nos escuchen que lo más importante es, una vez que es identificado un paciente con una hepatopatía crónica o una falla hepática aguda, sea enviado de forma temprana a cualquiera de los centros de trasplantes de nuestro país. Y la segunda es motivar en cada uno de los hospitales donde se trabaje en incrementar la donación de órganos y motivar a todos los familiares para incrementar esta noble acción y esto poder dar oportunidad de vivir a estos enfermos. Muchas gracias, doctor Víctor. Pues muchas gracias. Primero decirles que el trasplante hepático es una realidad en México y que muy curiosamente los pacientes que tenemos en lista actualmente no reflejan la magnitud del problema de las enfermedades hepáticas. La segunda sería que pues hacen falta políticas públicas que permitan evidenciar este verdadero problema y en consecuencia impulsar el trasplante hepático como una medida curativa para estos trastornos. Muchas gracias a ambos. Nos ha quedado bastante claro en qué momento debemos evaluar y considerar la evaluación para un paciente a trasplante hepático, hacer la referencia a tiempo y tratar sobre todo de mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica. Con esto cerramos el podcast y agradecemos que nos hayan escuchado y agradecemos su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Carnot, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomon, Sanfer, Takeda. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.